Bendiciones, hermanos. Soy Alberto Fonseca, del canal Católico Nada, Nicaragua. El título de esta reflexión es Cantinflas y el protestantismo. ¿Qué tiene que ver el cómico mexicano con el protestantismo y con la iglesia? Vamos a ver qué tenemos que decir referente a esto. Pero antes vamos a hacer una anécdota de una propiedad abandonada en un pueblo, una propiedad grande, que contaban de que el dueño se había desaparecido. Solo recordaban que era un señor de muy buena presencia físicamente. Además, era recordado como una persona de muy buen corazón, un filántropo, un hombre muy dadivoso. Nadie que llegara a solicitar ayuda se iba con las manos vacías. Y desafortunadamente el hombre se perdió. La propiedad quedó allí por años y años. Entonces las autoridades municipales decidieron convocar a la gente que pensara que eran los herederos de esa propiedad, pues para reclamarla y que presentaran sus argumentos. Se presentaron muchas personas, algunos de ellos bien vestidos, de saco, de traje elegante, a decir que pues ellos eran tataranietos, que eran físicamente eran parecidos según describían al Señor. Dijeron que también tenían los mismos principios del dueño de la propiedad, pues que ellos creían tener suficientes pruebas con eso para demostrar que eran los dueños. Aparecieron otras personas diciendo que todas las doctrinas, todas las enseñanzas, toda la forma de ser de aquella persona, ellos la tenían y por lo tanto ellos eran los herederos. Otros que se presentaron que tenían el mismo apellido y que también eran filántropos y que amaban al pobre y que también decían ser los dueños. También se presentó una señora muy elegante, una señora de muy buen vestir, de buena presencia, muy educada, y simplemente no habló mucho. Presentó un legajo de documentos y los dejó pues ahí como argumento, como prueba de que ella era heredera. Luego cada uno de los que se iban presentando, lo único que hacían era decir que ellos eran los dueños, eran los herederos y echarle maldiciones a la señora que habían visto llegar con los documentos. Decir que esa mujer era una prostituta, que esa mujer era una mujer vaga, una mujer de mal vivir. Cada uno de los que llegaba solamente a descalificar a la señora que presentó los documentos. Al finalizar la entrega de todas las pruebas, las autoridades llegaron a la conclusión que la dueña era esa señora que había presentado los documentos que certificaban desde 200 años atrás cómo había ido esa propiedad yendo de mano en mano hasta caer donde su abuelo, su tatarabuelo, y luego a su bisabuelo, y luego a su abuelo, luego a su padre, y por ende ella era la única heredera. Presentó sus pruebas que demostraban que ella era la dueña de la propiedad, que ella era la heredera de esa propiedad. Los demás solo se quedaron siempre burlándose y lanzando maldiciones contra la mujer. Pues igual sucede con la Iglesia Católica. Generalmente los católicos siempre decimos que la iglesia la fundó Jesucristo. Una iglesia, todos los católicos conocemos el texto de Mateo 16, 18 y 19. En ello dice
tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una iglesia. Y le promete que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, le da las llaves del reino de los cielos, le dice que lo que ate en la tierra será atado en el cielo, autoridad completa. Pero ¿qué es lo que aducen las otras iglesias que actualmente pululan por todos lados? Que ahí no dice iglesia católica, simplemente. Mateo 16, 18 no dice iglesia católica, por lo tanto no es la iglesia católica. Entonces, con ese argumento infantil, tratan de descalificar lo que a través de toda la Biblia es evidente. Y a través de toda la historia también es evidente, es irrefutable. Sin embargo, comienzan a decir de que las características de su iglesia no las reúne la Iglesia Católica. Todos los versículos que hablan en forma positiva se los adjudican ellos, y todo lo que en la Biblia habla en forma negativa se lo achacan a la Iglesia Católica. Igual como la señora del cuento que presentó sus documentos, pero los demás no presentan nada, pero sí descalifican. Y se retratan en los textos bíblicos positivos. Esos textos los cita cualquiera. Tanto lo cita un pentecostal trinitario como un pentecostal unicitario. Lo cita un mormón, un adventista, un cuadrangular, un presbiteriano, un metodista, un pare de sufrir, un creciendo en gracia, nazareno, un mesiánico, un apostólico, cualquiera de los miles de nombres que hay. Citan un texto bíblico y dicen que son ellos. Entonces los católicos recurrimos a algo que es irrefutable, algo que una persona sensata lo da por suficiente. Entonces nosotros aducimos de que si Jesucristo no le puso nombre a su iglesia, irremediablemente hay que buscarlo en la historia, pues si queremos estar seguros. Si realmente andamos buscando la iglesia del Señor, no nos detengamos con un texto bíblico, porque como les digo, un texto bíblico lo cita cualquiera. Entonces no estoy seguro, tengo que darme cuenta, tengo que seguirle el rastro en la historia. Es allí cuando nosotros argumentamos eso y comenzamos a nombrar cristianos prominentes de los primeros siglos. Entonces es cuando comienzan estos hermanos a ponerse nerviosos, porque realmente ellos no están buscando la iglesia que fundó el Señor, no les interesa. Ellos lo que les interesa es hacer prevalecer su gusto, lo que ellos quieren que prevalezca. Mi verdad nada más, no la verdad. La verdad es una iglesia. Y entonces si yo estoy interesado en conocer esa iglesia, pues no me conformo porque la Biblia no trae nombre. Entonces, cuando nosotros les pedimos las pruebas, pues dame una prueba. Porque algunos aducen, como les digo, un nombre bíblico. Hay algunas que se llama, un gringo le puso Iglesia de Dios, un tal Richard G. Spurling, se le ocurrió hacer su denominación allá por el año 1886. Le puso como algo así como el resplandor de la verdad, algo así. Y comenzó a ganar adeptos, a buscar adeptos y a buscar clientela. Al correr de algunos años se hizo de otros ayudantes, colaboradores,
en el ministerio y fue creciendo. Y luego ya para el año 1917 más o menos, ya decidió cambiarle el nombre por Iglesia de Dios, basándose en algunos textos en la Biblia que dicen Iglesia de Dios. Y no faltan tontos que creen que es la Iglesia de Dios. Otros se apoyan en Romanos 16:16. Otra iglesia que fundó otro gringo, que le puso Iglesia de Cristo, o Iglesia de Jesucristo. De todos modos, ambas existen y son diferentes. Entonces, apoyados en Romanos 16:16, entonces dicen que son ellos la Iglesia de Jesucristo. Otros, los pentecostales, se agarran de Hechos de los Apóstoles, cuando hubo la manifestación del Espíritu Santo, en el capítulo 2, y dicen que son ellos, porque son pentecostales. Y no faltan gente que lo cree. No falta. Los testigos de Jehová le citan a uno Isaías 43:10. Ustedes serán mis testigos. Y no faltan tontos que lo creen. Entonces nosotros les decimos, bueno, si no aparece la palabra Iglesia Católica, y ahora me estás diciendo que allí ese es el nombre que Dios le puso a tu denominación, a tu iglesia, pues enséñame el rastro de tu iglesia para verificar si es cierto, pues. Es allí donde recurren, donde evocan el espíritu de Cantinflas, el cómico mexicano, que hablaba mucho y no decía nada. Comienzan a dar vueltas que la iglesia, que los cristianos, que éramos perseguidos y que nos ocultábamos y que nos mataban en el circo y que nos mataron los católicos y nos mataron los romanos y eso. Pero, ¿y los nombres? El mártir, una mártir adventista, un mártir pentecostal, un escrito de un nazareno ahí, de un cuadrangular. ¿Dónde están? La tumba de un mártir en un templo menonita del siglo II, del siglo III, del siglo IV. ¿Dónde está? Es allí donde recurren a Cantinflas, el espíritu de San Cantinflas, le digo yo, porque comienzan a decir que bueno, que nosotros somos la iglesia, porque la iglesia no es un edificio, como que si nosotros hemos hablado de edificio, nosotros hablamos de que cuando el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, estaba hablando de su congregación, de su iglesia, de la asamblea de creyentes, y es una. Y tiene 20 siglos. Entonces, estas son las cosas que no les gusta que hablemos, ni que les demandemos. Comienzan a decir, no, lo que nosotros, él no fundó ninguna iglesia, él lo que fundó fue un modo de vida, un estilo de vida, porque nosotros somos los creyentes, los lavados en la sangre de Cristo, somos los seguidores de Cristo, no seguimos a cura, no seguimos a nadie más que a Cristo. Pura evasiva. La iglesia es una y tiene un rastro y nosotros le demandamos ese rastro y no, ahí donde Cantinflas comienza a funcionar. Entonces ya solo falta que se atrevan y le pongan una iglesia Mario Moreno, porque no tienen forma de demostrarlo, y yo no sé por qué. Es la misma ceguera que le da Satanás, que no quieren darse cuenta, o se dan cuenta, pero Satanás lo tiene ciego, que Cristo fundó una sola iglesia,
y que esa iglesia tiene sus promesas. Jesucristo no bromeaba cuando estaba haciendo sus promesas. Él les dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia. También le dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin de los días. El Señor va a cambiar su promesa. Solo porque se le ocurrió a un fundador de una secta decir que la Iglesia Católica falló, que la Iglesia Católica apostató, que se volvió idólatra. Son juicios temerarios para intentar justificar su existencia. Entonces, ante la imposibilidad, ante la impotencia de poder demostrar esa otra iglesia que según ellos existía, ese remanente fiel, dicen, pero eran tan ocultos que se escondieron todos los primeros siglos y se volvieron a aparecer los adventistas en el siglo XIX. Volvieron a aparecer los pentecostales, el remanente escondido se escondió 20 siglos y aparecieron los pentecostales. No pueden, sin embargo, no pueden, si no es con cantinfleo, es sostener un diálogo con un protestante en este sentido, es perder el tiempo, porque le dan vueltas y vueltas al asunto. No, ya de una sola vez dame 3 nombres, dame un escrito que yo lo pueda verificar de un cristiano del prominente, de la iglesia primitiva, que hable de su doctrina. Y los católicos sí podemos demostrar esos cristianos prominentes. Por ejemplo, Clemente Romano, en la lista de los sucesores de Pedro, es el tercero. Pedro, Lino, Anacleto, Clemente Romano. Él dejó un escrito, la epístola, a los corintios, cuando se suscitó un problema en la iglesia de Corinto. No recurrieron al apóstol Juan, que todavía estaba vivo y vivía más cerca, en Éfeso, sino que recurrieron al obispo de Roma. Ya estaban claros que había un sucesor de San Pedro. Y están los escritos. En el año 96 tenemos también que recurrir y decirle a los hermanitos esto, que dejen de usar los prejuicios, que lean apartando los prejuicios, que lean, porque si realmente quieren seguir a Cristo, serle fieles a Cristo, busquemos la iglesia de Jesucristo y dejemos que sea Dios quien haga los juicios. No hacer juicio para cerrar los ojos ante la evidencia de la iglesia que Él dejó, y que tiene las promesas de Jesucristo y que tienen un montón de atribuciones que son las que nos ayudan a salvarnos. O sea, Jesucristo nos salva a través de la iglesia. Decíamos, San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol San Juan. Están sus escritos, los escritos a los esmirniotas. Es un hombre que esos escritos demuestran que era católico. Incluso el término católico, él fue el primero en usarlo en esas cartas a los esmirniotas, a la iglesia de Esmirna. Y es que era un obispo de Antioquía, pues fue obispo de Antioquía como por 40 años. También Policarpo de Esmirna, otro discípulo de San Juan también, que también nos dejó escrito. Así que no hay donde perderse, y podemos nombrar más. Policarpo era un hombre santo que también murió martirizado. Él fue traído, encadenado a Roma para ser muerto, condenado a la hoguera.
condenado a la hoguera también. Como Ignacio de Antioquía, que también fue, murió devorado por la fiera. También tenemos a San Ireneo, discípulo de San Policarpo, también que dejó escrito, que certifican que era católica. Todo lo que ellos creían es lo mismo que creemos nosotros. San Ireneo dejó 5 escritos, 5 tomos que se llamaba Contra las herejías. Allí él refutaba a todas las herejías. En ese tiempo estaban de moda las herejías de Marción, de Valentín, de Cerdón. Católico. Ese es el rastro que va dejando la iglesia a través de los siglos. Justino Mártir, otro famoso apologista, católico. Es famosa su carta su apología en defensa de los cristianos que le hizo al emperador Antonino Pío en el año 155. Porque fue acusado por los judíos que odiaban a los cristianos, lo denunciaron y decían que los cristianos eran antropófagos, que comían niños, que comían sangre humana. Le llegó el rumor de que creían que comían el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces ya cuando el chisme se divulgó, ya decían que era que comían gente, que comían sangre humana. Entonces el emperador demandó que era el culto que hacían ellos. Entonces la carta de Justino hace una apología en defensa del cristianismo y describe fielmente lo que los católicos creemos hoy y que hemos creído siempre, la presencia real de Jesucristo. Y nos comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Y están los escritos comprobables. Así que no me vengan a decir de que porque no dice católico en la Biblia, que porque en la Biblia dice cristianos y no dice católicos. Entonces, pues, como ellos se han dado en llamar cristianos, todos ellos, no importa lo que crean, todos ellos se cobijan en Hechos 11:26, porque dice que en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Entonces ahí estamos nosotros. ¿Y quién nos dice eso? Nos dice la de aquí de la esquina, que se llama Ministerio Dios te ama. La de la otra esquina, que dice que es Príncipe de Paz. La otra esquina, que se llama La Hermosa Rosa de Sarón. La otra que dice El Sol de Jesucristo. La otra que se llama Canaán. Cual denominación sea, cree que un texto bíblico es una máquina del tiempo, que se montan en el texto bíblico y van a aparecer a Antioquía en el siglo II con ese texto, o en el siglo I todavía con ese texto. Hechos 11:26 se le llamó cristiano. Entonces la iglesita que fundó don Girumbio hace 15 días, ahí estaba en Antioquía. Entonces comienzan a hablar como Cantinflas cuando les decimos que me muestre el rastro. Ya les dije unos nombres de ese rastro cristiano, católico, a través de los siglos. Y si vamos y seguimos caminando a través de los siglos, vamos a hallarnos cristianos prominentes que dejaron huella y que hasta hoy son motivo de consulta. Para todos es sabido San Atanasio, por ejemplo, un gran apologista que se enfrentó a los arrianos, a la herejía de los arrianos, que proclamaban que Cristo no era Dios.
Eso, y estuvo presente San Atanasio en el concilio de Nicea. Tenemos en Jerónimo de Estridón, San Jerónimo, que traduce la Biblia al latín. Es católico también. Ahí viene la Iglesia Católica dejando el rastro. Católico. San Jerónimo de Estridón. Tenemos don Agustín de Hipona, también famoso apologista, que también dejó escrito y que él tiene el sello legítimo católico. Solo una última anécdota. San Agustín fue el que, cuando el Papa en ese tiempo era San Inocencio, el Papa número 40, y cuando estaba en su apogeo la herejía de Pelagio, el Papa le dijo: basta ya no hay nada más que hablar. Le dio un no rotundo a la herejía de Pelagio. Y San Agustín escribió: cuando Roma locuta, causa finita. Me cuesta recordar el latín. Cuando Roma locuta, causa finita. Si el Papa lo dijo, si Roma lo dijo, ya no hay nada más que hablar. Así escribió San Agustín, denotando que la Iglesia tiene la última palabra en la interpretación de las Escrituras. Recuerden, católico o nada, que Dios les bendiga.